Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Buenas tardes, colegas, pueblo de Venezuela. El domingo 16 de julio se demostró una vez más que los votos están por encima de las botas. El pueblo expresó de manera contundente su decisión. Frente a aquellos que tienen los días contados y quieren sembrar el terror en el país, los usurpadores que quieren establecer una discusión entre legalidad y legitimidad, sin darse cuenta que solo el usurpador es el que carece de ilegitimidad, porque el pueblo nunca puede carecer de ilegitimidad, sino que antes, por el contrario, es la fuente originaria de la legitimidad. En el mundo han habido regímenes totalitarios que dicen que son legales, pero jamás son legítimos, porque han abandonado precisamente esa fuente originaria del poder, que es el pueblo. En este momento, el pasado domingo 16 de julio, casi 8 millones de venezolanos le dijeron a este régimen usurpador que carece completamente de legitimidad, que la legalidad que quiere esgrimir ficticiamente el CNE y el poder constituyente usurpador no tiene la respuesta que quisieron, porque el pueblo salió de manera abrumadora para expresar con contundencia el rechazo a una propuesta espuria de querer imponer una constituyente a costa de la sangre y del fuego y de la vida de muchos venezolanos. Esta Asamblea Nacional, que se ha constituido precisamente en el epicentro de la resistencia, que ha desarrollado el derecho de resistencia aquí en Venezuela, aprobó esa consulta popular, una consulta popular legal, porque está establecida en la Constitución, en el artículo 70, cuando dice que la consulta popular es un modo de participación del pueblo, es un modo de democracia participativa, es un ejemplo excelso de democracia directa lo que hicimos el pasado domingo 16 de julio. ¿Qué otra legalidad puede haber allí? Cuando el sustrato esencial de esa participación el domingo 16 de julio fue precisamente la participación del pueblo. ¿Qué otra legalidad puede ser? Aquella que entonces el usurpador quiere imponernos por la vía de una constituyente sin haber permitido que el pueblo la convocara previamente, porque tiene el miedo precisamente de consultarle al pueblo, y esa es la razón por la cual ejercen la represión de manera desmedida, porque la represión es el miedo a sentirse ilegítimo de este gobierno usurpador, de este régimen usurpador. El pueblo ayer demostró, o el domingo 16 de julio, demostró de manera fehaciente sus verdaderas raíces republicanas. El pueblo quiere democracia y quiere libertad, y va a luchar hasta el final. Allá en nuestra tierra, en el occidente, o en el oriente, o en el centro, o en el oriente, o aquí en los llanos, el pueblo salió a las calles. En pocos números de centros de votación, más de 7 millones de venezolanos, casi 8 millones de venezolanos expresaron su voluntad. Si hubieran habido 50.000 mesas, habríamos llegado a los 14 millones de expresiones de voluntad, quizás más de los 14 millones de expresiones de voluntad. Si hubieran habido más de 2020 puntos soberanos, habríamos sobrepasado, quizás hasta hubiéramos llegado al 100% del registro electoral. Ese simulacro que establecieron simplemente para provocar, para generar violencia, porque sabían exactamente que tenían que crear algunos puntos de provocación. Quiero que el pueblo lo sepa aquí. Si en el llegado caso, en el supuesto negativo de que quisieran imponer esa constituyente espuria, en donde la personificación del voto se ha perdido porque hay personas que pueden tener 2 y 3 votos, eso no es democracia.
Eso simplemente querernos imponer una dictadura a secas aquí en Venezuela, en este proceso autocrático y dictatorial que estamos viviendo. Y frente a esa pretensión del régimen, frente a esa violencia del régimen, se opone la voluntad soberana y pacífica del pueblo, como fue el pasado 16 de julio. Y va a ser así siempre. Que no se equivoque Miraflores, que no crea que esa conducta cívica del pueblo que se expresó ayer de manera pacífica significa tolerancia o comportamiento pasivo. Es la expresión republicana de un pueblo que conquistó la independencia por las leyes y que sabe perfectamente bien que en el momento oportuno en que la clarinada de combate se dé, estará ese pueblo en la calle defendiendo su libertad y sus propios principios y valores democráticos. Esa es la verdad de las cosas hoy aquí. Hoy estamos valorando esa participación del pueblo. Jóvenes que salieron a las calles, gente que incluso vencieron obstáculos y represiones de todo tipo. Allá en mi tierra, en Mérida, vi yo guardias nacionales votando, vi policías votando, familiares del ejército votando, gente incluso que trabaja en la función pública votando, perdiendo el miedo. Y ese es el llamado que le hacemos desde aquí a la Asamblea Nacional al pueblo de Venezuela. Perdamos el miedo. Solo el miedo los embarga esa camarilla burocrática, nueva burguesa, nueva oligárquica, que ha entregado la patria, ha traicionado los principios emancipadores de nuestra independencia. Solo ellos son los que pueden tener su propio terror que han sembrado. El pueblo venezolano jamás ni nunca puede tener miedo, porque el pasado domingo 16 de julio demostramos que el pueblo es superior a sus dirigentes y eso seguirá siendo así de por vida. Este pueblo venezolano decidió rechazar esta dictadura y en la calle y en el terreno que sea estaremos enfrentando esa pretensión autocrática y totalitaria de acabar con la sociedad democrática en Venezuela. Por esa razón estamos aquí hoy en la Asamblea Nacional honrando la valentía de millones de venezolanos, a mi querido presidente y colegas diputados. Sí tenemos pasión en el alma, porque no tenemos horchata en las venas, sino sangre caliente y combativa. Es el momento del combate, es el momento de la fuerza espiritual y de los valores que nos encierra, porque arriba hay un Dios que todo lo puede y todo lo ve. Y ese Dios dijo, ese es el rumbo que ustedes tienen que seguir. Liberarnos de la peste que tenemos en Miraflores para que de esta manera se haga valer esa decisión democrática del pueblo el pasado 16 de julio. ¡Viva Venezuela! ¡Viva el 16 de julio! ¡Combatir hasta triunfar! Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.